Wolf-Dieter Dube fue una personalidad importantísima del arte oficial, del arte estatal, no de la creación, sino de la conservación, de la colección y de la preservación y de la distribución en museos. Una figura colosal del mercado del arte, digamos, pero del mercado que no es mercado porque es estatal. Una gran figura de la oficialidad. Y sin embargo, y a pesar de eso, escribió grandes y buenos libros, como, bueno, aquí se destaca, porque esta es una edición de 1972, aquí se destaca la Galería de Múnich, o de Mónaco, de Baviera, la antigua Pinacoteca. Escribió un volumen monográfico sobre la antigua Pinacoteca de la Galería de Múnich. Pero casi todo el mundo conviene en que su obra más interesante, su libro más placentero, satisfactorio, informativo, brillante, es este, Los expresionistas, que tengo en mi admirada colección El mundo del arte de Thames Hudson, con 162 planchas, 33 en color. Claro, es el pequeño defecto que tiene esta colección, que es que tiene muy pocas fotografías en color, muy pocas ilustraciones en color, cuando a veces son más que necesarias. La verdad es que encontré este volumen buscando una monografía en esta colección sobre Kokoschka. Me temo que no la hay y que lo más parecido que hay es este volumen colectivo sobre los expresionistas, de quienes, por cierto, los nazis creían, esto se lo cuenta Kokoschka a Brassai, los nazis creían que su líder era Kokoschka, le daban ese dudoso y peligroso honor, lo cuenta Kokoschka. Habían dado ese honor de liderar el arte degenerado, el arte degenerado por excelencia, que era el expresionista. En una exposición precisamente en Múnich distribuían a los grandes patriarcas de la degeneración y los expresionistas estaban encabezados en la mente de los nazis por Kokoschka. Como digo, no encontré una monografía sobre Kokoschka, puede que haya existido y esté fuera de circulación, puede ser que todavía no la hayan hecho, pero considero excelente Los expresionistas de Wolf-Dieter Dube, que aquí naturalmente está traducido por Mary Whittle, porque obviamente no estoy seguro, creo que se lo suele citar en francés, así que casi no estoy seguro de que el original sea en alemán, pero vamos, sería lo más sensato. No dice cómo se llama la edición original. No, sí, traducido del alemán, sin embargo, claro, se ha comercializado muchísimo más en Europa en su versión francesa y en su versión alemana. Es de 1972. La obra está estructurada por ciudades. Bueno, primero habla de los orígenes, hace un pequeño recorrido por el arte del siglo XX en general, el Salón de los Independientes, las secesiones, las diferentes secesiones, y luego se centra en Dresde primero, luego en Múnich, y luego un capítulo general sobre Berlín, Viena, un capítulo sincrónico, un capítulo sinóptico, que recoge el arte en Berlín, Viena y la Tierra del Rin. Y un último capítulo después de la guerra. Una bibliografía y una lista de biografías que recoge a los siguientes artistas, por orden alfabético: Ernst Barlach, Max Beckmann, Heinrich Campendonck, Lovis Corinth, Otto Dix, Lionel Feininger, Erich Heckel, Alexei von Jawlensky, que bueno, evidentemente es ruso. Vasily Kandinsky, que también, claro, entonces uno se pregunta al meter aquí a Kandinsky,
¿Qué considera por expresionismo? Claro, no me voy a ir de la presentación sin exponer esto. Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, claro, aquí ya el estupor aumenta. Paul Klee es expresionista, ¿qué es Paul Klee? Oskar Kokoschka, Alfred Kubin, August Macke, Franz Marc, Ludwig Meitner, Wilhelm Morgner, Otto Müller, Gabriele Münter, Heinrich Nauen, Emil Nolde, que como aquí se dice es el seudónimo de Emil Hansen, Max Pechstein, Christian Rolfs, Egon Schiele, que sí que tiene unas buenas monografías sobre su persona, pero no está Klimt, a pesar de que empezaba ya a hacer figuras, podemos llamar preexpresionistas y podemos llamar concediéndonos mucha manga ancha, porque todavía no hemos dicho qué es el expresionismo. Y por último, Carl Schmidt-Rottluff. Esta es la nómina de expresionistas en la que vemos algunos autores que nos sorprenden. Bueno, en la página 18, después de, como digo, esta introducción al arte del siglo, hay una explicación, una exposición, perdón, sobre el origen de... Sí, tiene un poco de polvo aquí el amigo, es del año 72. El origen de la palabra expresionismo. El origen de la palabra expresionismo se ha trazado en una amplia variedad de fuentes. Se ha intentado trazar en una amplia variedad de fuentes. No es sorprendente a la vista de la obvia tentación periodística, por cierto, que Wolf-Dieter Dube empezó como periodista antes de ser historiador del arte y galerista y gestor bueno, fue el encargado de la reunificación artística de las colecciones, la reunificación museística de Alemania Oriental y Alemania Occidental, un puesto importantísimo. Bueno, él fue periodista antes que fraile. La tentación periodística de usar esto como contrapeso de la palabra impresionismo. Claro, en un principio la palabra el marchamo, la idea, la marca, el sello de impresionistas pedía tarde o temprano unos expresionistas, era algo que estaba en la punta de la lengua, era un juego de palabras muy fácil de hacer. Para algunos ojos deriva de la ocasión en la que el pintor Julien-Auguste Hervé exhibió algunos estudios del natural en estilo académico y realista en el Salón de los Independientes, claro, académico y realista, pero de todas maneras era en el Salón de los Independientes en París en 1901, a los que él mismo, Hervé, dio la designación general de expresionismo. Otros creen que el término se originó con el crítico Louis Vaucel, que describió las pinturas de Henri Matisse como expresionistas. Y esto sí que me parece... Claro, porque el otro es una vía muerta. Esto sí que me parece relevante e importante, porque efectivamente ya Dors ponía a Matisse como alguien que no está muy bien diferenciado del expresionismo, porque es una especie de del impresionismo. Dors decía que Matisse no está muy diferenciado del impresionismo porque es impresionista y medio. El hacer nacer el expresionismo de Matisse ya me parece algo que puede tener mucho más sentido, y además históricamente ahí está negro sobre blanco que Louis Vaucel lo llama expresionista, así que esto ya tiene sentido. En tanto que otros sostienen que la palabra fue usada por primera vez en una sesión en una sesión del comité permanente del comité de la secesión berlinesa. Esto también tiene sentido, evidentemente, porque está claro que el expresionismo, está claro, en Chile surge del modernismo, de la secesión de Klimt, su maestro.
Así que el que aparezca en el comité ordinario de la secesión berlinesa también tiene sentido. Cuando alguien preguntó si una pintura en particular de Pechstein, que está en las biografías, todavía estaría bajo la égida del impresionismo. Es decir, esto es impresionismo y algunos piensan que en esa sesión de la secesión berlinesa salió la idea de que eso no era expresionista, sino que era impresionista. Vamos, lo que estaba en la punta de la lengua de los periodistas, como él dice. El marchante Paul Cassiga supuestamente habría dicho no, es expresionismo. Fue Cassiga en esta sesión quien lo habría dicho. Nos vamos acercando evidentemente geográficamente. Y ahora dice, claro, porque habría dicho, se le atribuye, y ahora dice Wolf-Dieter Dubé. Este cuento puede o no ser verdad, pero probablemente refleja el deseo, probablemente refleja un deseo que coincide con las anécdotas que rodean los orígenes del término fauve, fieras, por aquello de Donatello entre las fieras, más que contribuyen a la definición del término expresionista. Es decir, ¿qué es lo que sea o no sea expresionista? No está claro. ¿Qué es el expresionismo? No está claro. ¿Por qué se llama así? Hay historias que tienen mucho sentido y que son una crítica ya en los términos, como vincularlo naturalmente con el impresionismo, por supuesto, que es como una reacción contra el impresionismo, y lo vincula con Matisse y con las secesiones, la secesión berlinesa, con lo cual eso es históricamente correcto. Y ahora, en cuanto a qué debe ser, sí, como reacción al impresionismo, ¿qué define propiamente a un artista expresionista? Porque en la lista de biografías vemos a Kandinsky, vemos a autores que pueden sorprendernos. Pues afortunadamente no está claro. Nosotros vemos una obra expresionista y podemos llamarla así, pero no hay un test, no hay una prueba, no hay una prueba de la rana, no hay unas barritas de estas para el embarazo, para el coronavirus de Wuhan. No hay nada que nos diga de una manera científica esto es expresionista o no, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y eso hace del expresionismo uno de los sismos más disfrutables, porque indudablemente todos los artistas conservan su enorme personalidad. Y es muy de agradecer, y es una de las vanguardias, uno de los sismos a las que yo me siento más vinculado, precisamente por eso, porque eso de expresionismo no está claro desde su origen lo que es, aunque clara está la influencia, la relación con las secesiones y con el pintor Matisse. En cuanto a lo que se diga en los libros de arte menos leídos, menos ilustrados que este, no digo que este sea leído por el público, que no lo sé, me refiero a que el autor sí que está leído, sí que está muy leído, sí que se ha educado y se ha formado para escribir este libro, en tanto que no las tengo todas conmigo con los manuales que se enseñan por lo menos en secundaria. Y en la universidad pues la cosa andará más o menos igual, que nos conocemos, que sabemos lo que estudian y más bien lo que no estudian los alumnos de historia, de las carreras de Historia del Arte y de Bellas Artes. O sea, que sabemos perfectamente que ahí no hay mucho que cortar. Y por lo que yo puedo decir de mi experiencia en secundaria, recuerdo que el libro, que en general era muy bueno, y no quiero decir una calumnia, porque el libro en general era muy bueno, y paradójicamente, de una manera muy llamativa, su nombre llamaba
al nombre de un gran historiador y una gran fuente del arte español, que es Palomero. Pues si no me acuerdo mal, el autor del libro era Palomino. Bueno, no quiero decir una calumnia, pero yo sí puedo decir que en ese libro, o por otra vía, en todo caso, en clase, y a lo mejor puede ser perfectamente en el libro de Historia del Mundo Contemporáneo, porque también esas cosas forman parte de la historia del siglo XX y a veces aparecían. Yo recuerdo perfectísimamente, que en secundaria nos dijeron, y mis compañeras se aprendieron de memoria, y lo pusieron en los exámenes y lo tenían en sus apuntes, teníamos que aprendernos, y se aprendieron, que no nos confundiéramos, que tuviéramos cuidado, que expresionismo no viene de expresar, como alguien podría pensar en un primer momento. Así era la lección. Que expresionismo no venía de expresar, que venía de exprimo. Claro, se habían ido al diccionario de la Real Academia y se habían enterado de que expresar en español viene de exprimo en latín, que significa expreso. Yo expreso. O sea que expresionismo no viene de expresar, sino que viene de expresar. Pero habían dado un salto mortal más, y decían, claro, exprimo. Claro, eso no es expresar. Exprimo es exprimir. Exprimir en español, en castellano aurisecular, puede significar expresar. Yo qué sé, no lo he buscado en Lope de Vega, pero me pilla de... Pero en alguno de nuestros clásicos seguro que encontramos el latinismo exprimir por expresar. No exprimía sus sentimientos, no exprimía su deseo. Es un latinismo. De exprimo viene expresar. Así que expresionismo viene de expresar, como impresionismo viene de imprimir. Imprimir una sensación, yo imprimo una sensación, yo exprimo una sensación. O sea, sí viene de expresar, como impresionismo viene de impresionar. Y de una forma más breve, imprimir. Imprimir una sensación, impresionar una sensación en una... Así que sí viene de ahí, pero es que daban un paso más y decían, claro, viene de exprimo, ¿por qué? Porque las figuras expresionistas, claro, no siempre, porque aquí hay cosas que no son propiamente expresionistas y que están tratadas por... Veo que hay mucho en color, en realidad. Las figuras expresionistas están, claro, al principio se han abierto por un claro ejemplo. Las figuras expresionistas, decía el libro, esto no, que hay un pezón, y aunque sea un pezón grabado y el tamaño de una galleta fontaneda, a lo mejor me cierran el canal. Esto, por ejemplo, de Kirchner, que las figuras están... No hay pezones. Que las figuras están como exprimidas, o sea, como un limón, que ellos entendían que el expresionismo, o sea, el libro de texto enseñaba que es que, claro, el expresionismo exprime las figuras como un limón, y eso es un juego de palabras... Madre mía, vaya pezonacos. Bueno, Kirchner también. Eso es un... Esta imagen, por ejemplo. Esta imagen de Carl Schmitt Rottluff, que es un varón de dolores. Ist euch nicht Christus erschienen? Es que no se ha aparecido... es que no se os ha aparecido Cristo. Pues este Cristo, claro, es un varón de dolores que está contorsionado, hecho polvo. Entonces, claro, el libro dice, claro, uno ve esto está exprimido como un limón, está ahí retorcido. De hecho, hay una cosa muy curiosa en cine, que es el plano holandés, que es una mala traducción, porque no es el... Claro, sería como el plano teutón, el plano alemán, sería el plano alemán por el impresionismo alemán, que por cierto aquí no está tratado el cine, no está tratado el expresionismo cinematográfico, que tiene mucha tela que cortar. Aquí solo está el expresionismo pictórico, tampoco hay esculturas. Claro, eso es una limitación importante, en cuanto a este manual, que al decir los expresionistas quiere decir los pintores expresionistas. Aquí no están.
ni los dramaturgos expresionistas, como el propio Kokoschka. No está el cine expresionista desde el gabinete del doctor Caligari, con los pintores, artistas que intervienen ahí. Esto es el mundo del arte, pero del arte plástico, visual, pictórico, solo del arte pictórica. Aquí solo va a haber pintores expresionistas. Esto es una limitación del libro que debería haber puesto por delante, porque el propio Kokoschka, que para los nazis es el líder de los expresionistas, es un escritor expresionista y escribe una obra que, bueno, que la obra sea expresionista lo dice la crítica. Lo dice la crítica. Y además, lo que sea expresionista o no, lo dice la crítica a veces con juegos de palabras tan absurdos como este de decir que se llama expresionismo porque es que las figuras están exprimidas, pues como una toronja, como un limón. No, eso no. Eso es una tontería de un manual español que no tiene nada que ver con el origen real. Probablemente en Francia antes, probablemente en francés antes que en alemán, y ya hemos visto que a través de la figura muy clara y muy específica de Henri Matisse, que es esa otra llave del siglo XX junto con Picasso, que curiosamente, y a pesar de lo que dice Dors, de que no, que por nacionalismo se han inventado a Matisse, curiosamente ahí lo del nacionalismo falla y por una vez lo español es más conocido que lo francés, porque todo el mundo habla de Picasso y merecidamente, y lo que el propio Picasso hacía de considerar como su igual solo a Matisse y tener solo obras de Matisse en su casa y de ningún otro pintor, el público no lo acepta. Lo que Picasso sí hacía, el público no lo acepta. Así que quien quiera introducirse, quien quiera internarse con la mente libre y abierta, desprejuiciada en el mundo de los expresionistas, que sepa que tiene que partir de una etiqueta que en realidad no significa nada o no está claro, y esto lo dice un gran libro sobre el expresionismo, que es este de Wolf-Dieter Dube. Así que ancha es Castilla y tranquilidad y a disfrutar del expresionismo. Y alguien dirá, bueno, disfrutar de un arte tan contorsionado y con tan evidente sufrimiento, pues a mí me gusta y yo me lo paso bien. ¿Qué le vamos a hacer? Yo espero que muchos de mis lectores que son oyentes, que son lectores de los libros que tengan en su casa y oyentes míos, compartan esta afición, esta afinidad plena que tengo con lo que da en llamarse expresionismo.